Bien, para concluir con el último tema del contenido, hablamos sobre la apraxia. La apraxia se define como la incapacidad de ejecutar las tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación como consecuencia de una lesión cerebral, pese a la capacidad física y a la voluntad para hacerlo. En otras palabras, la apraxia es la dificultad para ejecutar movimientos intencionales cotidianos que fueron aprendidos con anterioridad, independientemente del contexto externo y el cognitivo. Puede aparecer una disociación entre lo que es la idea, es saber lo que quiere hacer, y la ejecución motora, que es carecer del control motor a pesar de tener la capacidad física. Dentro de la etiología podemos mencionar que la apraxia obedece a una lesión cerebral, por ejemplo, un infarto, un tumor o un traumatismo, pero también puede deberse a una degeneración, por lo común en los lóbulos parietales o en sus conexiones. Esto nos permite la conservación de los patrones de movimientos aprendidos. La apraxia resulta del daño sufrido en otras áreas del cerebro, como la corteza premotora, otras partes del lóbulo frontal o el cuerpo calloso, o también la existencia de una afectación difusa vinculada a las demencias degenerativas. Todo esto corresponde a la parte del lóbulo frontal situado por delante de la corteza motora. Como causas podemos mencionar que generalmente las apraxias se presentan por un daño al cerebro. Cuando la apraxia se desarrolla en una persona que previamente era capaz de llevar a cabo las tareas o destrezas, se denomina apraxia adquirida. Las causas más comunes de una apraxia adquirida van a ser por un tumor cerebral, por una afección que causa empeoramiento gradual del cerebro y el sistema nervioso. Puede presentarse también a causa de una demencia, por un accidente cerebrovascular, por una lesión cerebral traumática. También se puede observar en el nacimiento. En este caso, los síntomas aparecen a medida que el niño crece y se desarrolla. En este caso, las causas son desconocidas. Tenemos también la apraxia del habla, que con frecuencia se presenta junto con otro trastorno del habla denominado afasia, que es lo que ya hemos hablado. Dependiendo de la causa de la apraxia, se pueden presentar muchos otros problemas del sistema nervioso o del cerebro. Dentro de los signos y síntomas de la apraxia, pero de forma general, podemos decir que los pacientes que presentan las apraxias no pueden conceptualizar ni ejecutar tareas motoras complejas, a pesar de tener intactos los sistemas motor sensitivo y de la coordinación. También pueden ser capaces de realizar
cada movimiento integrante particular. Por ejemplo, cuando hay una apraxia de construcción, no logran una figura geométrica sencilla, aunque sean capaces de verla y reconocer el estímulo, sostener y utilizar un bolígrafo y entender la actividad. Habitualmente estos pacientes no reconocen su déficit. Como otros signos y síntomas, específicamente en la apraxia del habla, se presentan una distorsión en el que se repiten o se omiten sonidos del habla o palabras. La persona tiene dificultad para juntar palabras en el orden correcto. Estas personas pueden esforzarse para pronunciar la palabra correcta. Las palabras más largas son más difíciles de usar, ya sea de forma permanente o en algunas ocasiones. También se presenta la capacidad para usar frases cotidianas o dichos breves. Por ejemplo, el ¿cómo está?, sin presentar algún problema. También presentan una mejor habilidad para escribir que para hablar. Tenemos varios tipos de apraxias en los que podemos mencionar la apraxia bucofacial u orofacial, que es la incapacidad para realizar movimientos de la cara a petición. Por ejemplo, el lamerse los labios, sacar la lengua o silbar. Esta apraxia ha sido descrita por Jackson en el año del 2007. En esta apraxia también existe una dificultad para los movimientos intencionales, incluyendo las mejillas, como he mencionado, los labios, la lengua y las cejas. Esta apraxia se asocia a trastornos afásicos como del tipo Broca y apraxia cinética de miembros. Esto ha sido descrito por Goldman en el año 2008. Se relaciona con lesiones frontales izquierdas en la ínsula y en los ganglios basales. Esta apraxia también se puede relacionar con algún otro tipo de lesiones. La apraxia ideatoria es la incapacidad para llevar a cabo tareas complejas aprendidas en el orden apropiado. Por ejemplo, el ponerse los calcetines antes de ponerse los zapatos. Se puede describir como la incapacidad para ordenar de manera correcta una serie de movimientos o acciones que conducen a un objetivo definido, o lo que sería descrito como la dificultad para realizar un plan ideatorio
que lleva a una finalidad. En este caso, el paciente es incapaz de crear la imagen del acto que va a ejecutar. Esta apraxia se asocia a la demencia degenerativa, pero también puede observarse en lesiones izquierdas, parietotemporales, parietooccipitales izquierdas. Se presenta también en las lesiones frontales izquierdas y frontotemporales. La apraxia ideomotora es la incapacidad de llevar a cabo una tarea aprendida de manera voluntaria cuando se le dan los objetivos necesarios. Por ejemplo, si le damos un destornillador, la persona puede tratar de escribir o emplear para otra función menos para desentornillar. Se menciona como la incapacidad para realizar habilidades motoras por errores en la secuencia, amplitud, configuración y posición de los miembros en el espacio. Es también la dificultad para colocar, orientar y mover correctamente un miembro en el espacio. Al utilizar los objetos se pueden observar errores temporales y espaciales. Este vendría a ser el tipo más común de la apraxia. En este tipo de apraxia se observa o se presenta en lesiones hemisféricas izquierdas, principalmente en las áreas de asociación frontal y parietal. También se observa en lesiones del cuerpo calloso, en lesiones subcorticales que afectan a los ganglios basales y la sustancia blanca. En pacientes zurdos se puede asociar a lesiones del hemisferio derecho. Las lesiones callosas, además de desconectar las áreas del lenguaje entre ambos hemisferios, también pueden desconectar las áreas del hemisferio izquierdo con las áreas motoras del hemisferio derecho. Luego tenemos las apraxias cinéticas de las extremidades. Estas apraxias se traducen como la dificultad para efectuar movimientos precisos con un brazo o una pierna. Por ejemplo, abotonarse una camisa o amarrarse un zapato son acciones que se vuelven imposibles. Se traduce como la pérdida de capacidad para hacer movimientos precisos e independientes, como la falta de destreza en manos o dedos, o también la dificultad para realizar movimientos hábiles con un miembro. Se observa en procesos degenerativos que afectan a la corteza parietal y frontal. Esta apraxia cinética se ha observado principalmente en enfermedades como la degeneración corticobasal,
en la enfermedad de Parkinson y en la enfermedad o en las parálisis supranucleares progresivas. Existe una gran relación entre la apraxia cinética de extremidades y la afasia, especialmente en pacientes con lesiones hemisféricas izquierdas. En este caso coexisten ambas alteraciones. La siguiente apraxia es la que se denomina apraxia de conducción, que es la que dificulta la imitación de posturas. En esta apraxia, los pacientes realizan mejor los gestos luego de una orden de imitación de los mismos. A menudo se asocia con daño en el gyrus supramarginal y en el área de Wernicke, aunque también se desconoce qué lesión de forma específica puede provocar este tipo de apraxia. Tenemos la apraxia de disociación, que es la alteración de movimientos hábiles según los estímulos y nos da la limitación y el uso de objetos que están preservados. En este caso, los pacientes no pueden realizar correctamente el movimiento luego de un estímulo en una determinada modalidad, pero sí pueden realizar en una modalidad diferente. Por ejemplo, pueden realizar una acción luego de una orden verbal, pero no pueden responder ante un estímulo visual o táctil. Este tipo de apraxia se asocia a las lesiones del cuerpo calloso. Luego tenemos la apraxia conceptual, que es la incapacidad para reconocer la acción de un objeto o la dificultad para solucionar problemas mecánicos. En la apraxia conceptual se pueden observar fallos de contenido y fallos en la asociación objeto-herramienta. Esto quiere decir cuando utilizan una herramienta como si fuera otra de distinta finalidad. Estos pacientes no asocian el tipo de acción a un determinado utensilio u herramienta. Pueden utilizar un cuchillo como si fuera un martillo y no pueden asociar una herramienta específica a un objeto específico. Este tipo de apraxia se asocia a lesiones de regiones posteriores del hemisferio izquierdo, principalmente parietales y temporoparietales. Entre las causas principales se destaca la demencia degenerativa del tipo de Alzheimer. En general, las apraxias se van a caracterizar por la desorientación de las funciones que ya se han aprendido.